mencionaba, estas complicaciones se asocian más a la hiperglicemia, de forma directa. No sabemos a ustedes se confundían. Es vampiro, encerrados. Ahora americanos, chicos. Ahora americanos. Eso sí, pero no tan más. Y a veces están. Complicaciones agudas, esto lo vimos la clase pasada, las macrohepáticas relacionadas con arteriosclerosis. Para arteriosclerosis tengo dislipidemia, hipertensión, otro factor más. Acá la hiperglicemia no es un factor tan cardinal, casi es cardinal. Casi es cardinal. Acá la hiperglicemia crónica, recuerden eso, crónica, me lleva a estas complicaciones. ¿Sí? Hasta ese tiempo. Yo quiero mostrarles ya. Este artículo es interesante, quiero que lo tienen por ahí, si he visto en un proyecto con mis diapositivas. Por ahí. Vean esto. ¿Qué es esto? Un glomero, que es la arteriola deferente, de goma, controlar proximal, distal, tuberola. Yo que tienen algo. Este dato es importante, quizás la tercera lámina más importante de la clase de hoy. ¿Qué pasa cuando tenemos una glucosa que está, por ejemplo, en 120? ¿Cuánto se filtra? Se filtra toda la glucosa que está en sangre, los 120. ¿Cuánto se reabsorbe? A nivel del túbulo proximal está un transportador de glucosa, el transportador sodio-glucosa tipo 2. Este transportador de glucosa capta la glucosa del túbulo proximal y lo mete de nuevo a la sangre. ¿Cuánto? Los 120. Si se han filtrado 120 y se han reabsorbido 120, ¿cuánto queda para la orina? No queda nada. Si yo tengo, por ejemplo, 180 de azúcar, por ejemplo, ¿cuánto se filtra? Los 180. ¿Cuánto se reabsorbe? Los 180. El transportador de glucosa tiene una buena capacidad de reabsorción de glucosa. 180. ¿Y cuánto queda para la orina? Nada. Y recuerdo que hago diagnóstico de diabetes con 126. Bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo 200 de azúcar? ¿Cuánto se filtra? 200. Puedo tener 300. ¿Cuánto se filtra? 300. Puedo tener 1000. ¿Cuánto se filtra? 1000. ¿Cuánto se reabsorbe? 180, 190, 200. Es la tasa máxima de reabsorción renal de glucosa. Es la capacidad máxima que es ese transportador de glucosa para reabsorber. Más allá de esa cantidad, no puede. Por lo tanto, acá sí hay una diferencia, acá sí hay un delta. Aparece un fenómeno que acompaña la hiperglicemia severa, que es glucosa en orina. ¿Cómo se llama la glucosa en orina? Glucosuria. ¿La glucosa al agua? Sí. Aparece poliuria. Y con la poliuria, y la diabetes es sintomática con los síntomas que todos conocemos, con glucosas altas. Entonces, cuando usted le pregunte qué síntomas tiene la diabetes, ninguno hasta que la glucosa sube 180, 200, por ahí. ¿Qué aparece? Poliuria. Con polipsia. Y de paso de polifágica. Sin embargo, hacemos diagnóstico de diabetes con 126. ¿Qué significa? Que tengo que hacer el diagnóstico con la ausencia de síntomas, cuadros asintomáticos. Eso es lo que esperamos, hacer el diagnóstico. Porque las glucosas altas son las que dan síntomas, no las glucosas 130, 140. Entonces, ¿por qué hacemos diagnóstico de diabetes con 126? Por esto, yo les hablaba que estas complicaciones microarteriopáticas son lesiones vasculares. La diabetes es una enfermedad vascular. Cuando la glucosa empieza a subir por encima de 126, aparece engrosamiento de la membrana basal
vascular, que es el primer signo anatomopatológico de esa hiperglicemia. Son 126. De hecho, se parece incluso con cosas más bajas. Y este es el primer paso ¿para qué? Para la retinopatía, nefropatía, neuropatía. Ahora entienden por qué hay que hacer diabetes tempranos. Ahora cuando hablamos en la clase de los seminarios de diabetes gestacional, van a ver cómo la hiperglicemia en tan corto tiempo, como son 9 meses de embarazo, puede llevar incluso estos cambios. O sea, de repente ya ni siquiera es tan crónico. Ni siquiera es tan crónico. Por eso se usa el temprano. Acá se entiende, ¿verdad? Ya. Les decía a ustedes, cuando hay hiperglicemia, quiere decir que la glucosa no se puede utilizar, por eso se acumula en sangre. Entonces aparecen 3 fenómenos que explican esta lesión de los pequeños vasos. Aparece la vía del foliol, una vía alternativa para uso de energía, ya que la glucosa no la puedes utilizar. La glucosa, como aumenta en sangre, tiene una unión no covalente con otras proteínas, por ejemplo con la hemoglobina. Y aparecen proteínas glicadas, ¿recuerdan? La proteína glicada más famosa se llama hemoglobina glicada. Y las proteínas glicadas cumplen su función con normalidad. No. De hecho, la hemoglobina glicosilada no transporta la hemoglobina en la misma concentración, con la misma eficiencia. Y se activa otra vía catabólica, que es la vía de la proteínas. Estas 3 vías hacen que se lesionen los vasovasorum, vasonervorum, qué sé yo. Y esto genera lesiones isquémicas microisquémicas en riñón, en nervio periférico o en retina. En toda la economía, pero en estos 3 lugares es donde más se evidencia, donde hay más complicaciones, donde hay más secuelas. De hecho, la diabetes es una enfermedad secuelar. ¿Ya? Es secuelar. Vamos a empezar ahora a tocar cada una de estas complicaciones y van a notar ustedes las características que estas tienen. ¿Ya? Vamos a hablar de retinopatía. Es el primero, es el que menos he estudiado porque la industria farmacéutica no ha metido muchos garras en esa complicación. Entonces, el que menos estudios, niveles de evidencia tiene. La retinopatía es causa de ceguera. ¿Saben? Es causa de ceguera. Esto me ve. Esto es lo que vamos a ver. No me toco nada. Esta es la única cosa. Aquí no he encontrado tantos solos. Es algo de política. Es un ladrón. Ya aparece la verdad, es un ladrón. Digan ya a favor de hacer el trabajo de eso. Me aparece eso. ¿Y es una copia? Es la única copia. Pero viste. ¿Quién tienes esta parte de José? ¿Dale tienes el dirección? Hay tantas diapositivas, dos también. Van a recordar para pasarte las diapositivas a tu correo. Ahí se las pero no tengo copiar, no copien esto. Entiendan la clase. Entiendan la clase. Puede ser un libro, un texto universitario. El texto universitario no busca copiar lo que dicen los otros libros. Es otro enfoque más pedagógico. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro. Retinopatía es causa ceguera, es causa ceguera. No es la principal causa ceguera del mundo, pero es una forma más importante de ceguera. Vean las lecciones, estas sí hay que memorizar pensamientos. Fases de la retinopatía o tipos de retinopatía, están ordenadas de acuerdo a la intensidad. La no proliferativa, preproliferativa, proliferativa, se repite esa palabra. Es el verbo proliferativa. Ahora, retinopatía no proliferativa aparecen estas lesiones. Microhemorragias, microaneurismas, microexudados, edema de mácula. Preproliferativa, que hay lesiones de vasos un poquito más grandes, exudados pueden ser un poquito más grandes,
anormalidades venosas, arteriales, otra vez el tema de mácula. De todas estas lesiones de la preproliferativa y de la no proliferativa, ninguna genera alteración de la visión. No existe alteración de la visión. Un paciente viene con anormalidades arteriales o venosas y su visión es 20/20. No se altera la visión. O sea, la retinopatía es asintomática cuando empieza. Esa sintomática de la enfermedad, cuando va avanzando, se empieza a complicar y la complicación empieza a ser asintomática al inicio. O sea, te estás pegando por dentro, pero no te das cuenta. Lo que está pasando ahora. El país ha caído en una banda de ladrones y no nos damos cuenta, no nos queremos dar cuenta. Es algo así, cuando lo reviente todo, va a ser claro. La única lesión que sí puede generar cierta trastorno de la visión es el edema de mácula. ¿Ya? Este sí. Y si se dan cuenta, el edema de mácula aparece en los 3 tipos. Esa es la única. Las demás son asintomáticas. Luego viene la retinopatía proliferativa, donde hay proliferación de vasos, hemovítrio, tejido fibroso, desprendimiento de retina, y viene un nuevo ciclo. Para que lo puedan entender, les voy a mostrar esto. ¿Ya? Aquí está. Esta es la anatomía del ojo. ¿Cómo está la visión en un paciente hiperglicémico? ¿Qué síntomas de diabetes en un paciente con franca hiperglicemia? Ya voy a cambiar la pregunta. Síntomas de diabetes, me empiezo ya. Polidipsia, polifagia, poliuria. Y no otro. No sea malo. El paciente viene a la presentación, tengo glucosuria, doctor, no sea malo. Síntomas. Baja de peso. Otra. No sea malo. Hay gente que es bien irresponsable, pero no tanto como que llegan ciegos y había tenido diabetes. No. Otro síntoma. Cansancio, fatiga. Otro síntoma. Por hiperglicemia. Puede ser adormecimientos. Otro síntoma. No hacen nada. No hacen eso. Síntoma de la hiperglicemia. ¿Otro síntoma? ¿Ah? Vicio de refracción. Tú, por ejemplo, yo me quito los lentes y te veo borroso. Pero puedo ver, te veo borroso. Me pongo los lentes y veo bien. Ese síntoma, visión borrosa. Porque, ojo, ¿y eso es retinopatía? No. La visión borrosa que acompaña al gran hiperglicémico no es retinopatía. No es retinopatía. No sé si por acá tengo. A ver, es algo así. Ahora sí vamos a hacer esta. Esta parte es importante que se entienda, porque es bien interesante. ¿Alguien tiene papel? ¿Papel? O una monta de pizarra, eso. Gracias. Acá vamos a dar lo que ustedes conocen, si lo han visto en vuestros libros de. Con lo que se han preparado de cada lado, ahí había. En los libros de Galileo, ahí estamos. Más o menos así, ¿ya? Este es el ojo. Soy mal dibujante ahora, por si acaso. Es el ojo, ¿verdad? Y esta es. Por acá. Algo así, ¿ya? Más o menos. ¿Qué es esto? El cristal, excelente. Yo tengo acá una flecha. Este dibujo lo han visto parte de ustedes. Tengo acá una flecha, ¿no es cierto? Y esta flecha, ¿recuerdan este gráfico? Es algo así, ¿no? Más o menos. Y lo ve mi retina de esta forma. ¿Recuerdan? ¿No han visto ustedes esos libros de colegio? Quiero contarles algo diferente. En realidad, no sería así. En realidad, esto sería así. Aquí tengo el cristalino.
Esta flecha, en un paciente que tiene visión normal, la imagen se forma en la retina. ¿Ya? Cuando tengo hiperglicemia, el cristalino capta glucosa. ¿Y la glucosa capta agua? Capta agua. ¿Qué pasa con mi cristalino? Se hincha más. Cambia el lente. Al cambiar el lente, la visión es ya no se forma la imagen en la retina, se forma delante. Y lo que llega a la retina es una visión borrosa. ¿Es retinopatía? No. ¿Esto se soluciona bajando la glucosa? Sí. Esto es algo simple. Es algo simple. ¿Han visto a vuestros papás, a vuestros docentes, cuando se ponen a leer, los viejitos ya no leen bien de cerca? Fernando Gami, Rubén Nieto, no pueden, ¿y qué hacen? Miran así de lejos, ¿no viste? O se ponen a leer y dicen, bueno, no sé. Yo por si acaso, de lejos, de cerca, no, pero no puedo ver todavía. ¿Qué pasa con la edad? A todos nos va a pasar, ¿eh? Yo me río de la edad, porque me río. ¿Qué pasa con los años? Nuestro cristalino, de lo que es flexible, se vuelve más rígido. Y tú, para poder ver bien de cerca, ¿qué cosa hace el cristalino? Es esto, para poder ver bien de cerca, se vuelve más bien complejo. Y puedo leer bien acá. ¿No? Los niños como ven así? Su cristalino es totalmente flexible, puede ver bien, muy bien de cerca. La diabetes es más frecuente con la edad, más frecuente. ¿Es una enfermedad de viejos? Es una enfermedad de viejos. Cuando tú ya eres viejo, tu cristalino ya no se puede amoldar para ver bien de cerca. Y eso no pasa con la edad, eso es normal. Van pasando los años y cada vez es más rígido el cristalino. Pero llega la diabetes y lo que antes el cristalino no podía, ahora sí lo hace, pero no porque esté más flexible, sino porque se hincha. Y cambia la refracción. Y empiezo a ver mejor de cerca, pero veo más de lejos. Visión borrosa. ¿Ya? Esa es la visión borrosa. Eso es típico de la hiperglicemia. ¿Esto es retinopatía? No. ¿De acuerdo? Entonces, cuando les hablo de retinopatía, no me refiero a la visión borrosa del hiperglicémico, me refiero a una lesión mucho más severa. Esta es la retina. ¿La diabetes es una enfermedad vascular? ¿Dónde están los vasos en la retina? Detrás de la retina. Detrás de la colonia, detrás de la retina. ¿Qué es esto? ¿Qué está acá arriba? El humor vítreo, pues. El humor vítreo. Este es así. Aquí está la retina. Y detrás de la retina se encuentra la coroides, que es por donde pasan los vasos. La luz entra por acá. Aquí la lente, se distorsiona la luz y llega a la retina. Detrás de la retina están los vasos. Detrás de la retina están los vasos. Se entiende ahora que cuando hay microexudado, microhemorragia, cualquier lesión de la retinopatía es detrás de la retina. ¿Impide que la luz entre? No. Por eso es asintomático. Estamos madurando, se está madurando tu ojo y tú estás viendo normal, como siempre. Como siempre. ¿Cómo se diagnostica la retinopatía? ¿Cómo se valora? Vía fondo de ojo. Este es un fondo de ojo. La retina es transparente, nos permite verla. No vemos la retina, vemos la coroides. Y esta es la papila, por donde entran los vasos, punto ciego, porque acá no hay retina, acá no hay conos y bastones, y aquí está la mácula, siempre externa a la papila. Y esta es la mácula, que es avascular. Justo la coroides de esa zona es avascular. Y se ve una pequeña mancha. Esa es la mácula. La mácula es la zona de mejor visión. Ustedes están viendo la lámina con vuestra mácula. Ustedes están viendo la lámina, están viendo la pared, o están viendo el techo, o están viendo el piso, o están viendo la ventana con vuestra retina periférica.
que no es la mejor retina. La mejor retina es la central, la mácula. Vean los vasos cómo están. Perfectos. Perfecto. Qué lindo. Grabas esta imagen. Y ahora viene, bueno, así también se puede ver. Esto es con angiofluoresceína. Es un contraste que tú pones, así se ve, ¿no? A vascular acá, mira los vasos. Totalmente regulares, bonitos. Cuando empieza la hiperglicemia, aparecen microaneurismas. Aneurismas, pero de capilares. Estos microaneurismas son la lesión patognomónica de la retinopatía diabética preproliferativa, no proliferativa. Esta es la no proliferativa. ¿Ya? Esto no se ve en retinopatía hipertensiva, por ejemplo. Esto no se ve en retinopatía de prematuro, por ejemplo. Es típica de la retinopatía diabética. Esta. Es un capilar. Esto no se ve en el fondo de ojo. Esto se ve en el fondo de ojo con microscopio. Con microscopio. ¿Ya? ¿Qué creen que pasa con este pequeño microaneurisma? ¿Se puede romper? Se rompe, pues. Y aparecen microhemorragias. Microhemorragias. Microexudados, vean acá, microexudados. Que son hemorragias antiguas que han dejado una coloración blanquecina. Esto es una retinopatía preproliferativa. ¿Recuerdan la clasificación? Preproliferativa. Ahora, esta lámina es bien bonita. Si pueden ver bien la lámina, ¿qué más ven? ¿Qué más les llama la atención en esa lámina? ¿Recuerdan esos vasos totalmente regulares que les mostraba de las espinas normales? Vean este vaso acá. Mira acá. La arteria como pinza la vena y como se le ve un pequeño huso acá. Mira los diámetros de esta vena. ¿No son totalmente irregulares? ¿Ves que son irregulares? Estas son las anormalidades. Mira, acá es más angosto que acá. ¿Cómo se más angosto cuando es más proximal? Cuando es más proximal es más grande. Cuando va siendo distancia se va haciendo más delgado. ¿Esta qué cosa es? Anormalidad arterial. Anormalidad arterial. Anormalidad venosa. Hay lesiones acá entonces de retinopatía preproliferativa y lesiones de retinopatía proliferativa. Perdón, esta es retinopatía preproliferativa y esta es retinopatía no proliferativa. ¿Verdad? ¿Recuerdan la clasificación? ¿Cuál sería el diagnóstico? El diagnóstico manda a la lesión mayor. ¿Cuál es la lesión mayor? Anormalidades venosas arteriales. Esta es una retinopatía preproliferativa. No proliferativa como se da. Preproliferativa. Preproliferativa. ¿Cómo está la visión? Normal. Me cayó. Oye, ¿tú gusta más? No, me gusta bien. Sí puedo ver bien. Te desafío, pero sí puedo ver bien. ¿Qué estabas hablando? ¿Qué estabas hablando? Así me reto el presente. Microaneurismas, microhemorragias, microexudados. Vean las venas. Incluso acá pueden ver esta vena como hilo de alambre de cobre. ¿Recuerdan el retinopatía hipertensiva? Hilo de esta arteria en hilo de plata, en hilo de cobre. ¿Recuerdan? Así se adquiere ese brillo. Esta es una retinopatía preproliferativa. ¿Visión cómo está? Normal. Hasta que, ¿qué es la diabetes? Es una enfermedad vascular. ¿Qué pasa con los vasos? Se pueden ocluir. Y de hecho hay zonas de isquemia en la retina. ¿Qué hace la retina? La retina tiene la capacidad de, al ver que hay una zona isquémica, esa zona isquémica bota unas proteínas que se llaman factores de angiogénesis local. ¿Qué hacen esto? Hacen que los vasos proliferen. ¿Para qué? Para bypassear la obstrucción. Tenemos la arteria. Tenemos la arteria. ¿Sí? Y tiene una obstrucción acá. Esta zona que se queda isquémica empieza a producir factores de angiogénesis local, que hace que, un poco largo, que hace que los vasos en esta zona empiecen a proliferar. ¿Para qué? Para que uno de ellos haga el bypass. Es un bypass natural que intenta hacer la retina.
Lo malo es que estos vasos nuevos que se forman, que parecen vasos varicosos, son vasos de mala calidad. No son los vasos originales, son vasos que no tienen las tres, que no tienen todas las capas. De hecho, no tienen capas musculares, casi solo un endotelio. ¿Qué pasará con los vasos? ¿Puede sangrar con más facilidad, sí o no? El problema es que son vasos que ya no son tan pequeños, son más grandes. Son más grandes. Ya, esta es una retinopatía hay proliferación de vasos. ¿Cómo está viendo el paciente? No. ¿Cómo esto? Yo no me asustado por gusto. Oye, cuídate, cholo, anda, toma, cuídate. No se cuide, mira. Ese que hay un sangrado, ya no es una microhemorragia, ya es una hemorragia un poquito ya severa, y el paciente todavía ve normal. Todavía ve normal. Se le viene literalmente la noche, se le viene el desastre y el paciente no se muere. Si nos viene el desastre, no nos damos cuenta. ¿Qué pasará? De repente hay un sangrado acá, y de repente hay un sangrado que es mucho más severo, y aparece un sangrado tan intenso que desgarra la retina y la sangre invade el vítreo. Y ahora sí tú tienes algo delante de la retina, que es sangre. Aquí hace el paciente deja de ver. Y viene el día siguiente y te dice, doctor, yo antes veía bien y ahora ya no veo nada. Habitualmente es unilateral. O sea, la retinopatía avanza por igual en ambos ojos, pero lo habitual es que uno de ellos me haga hemovitrio, y el otro, como estará feo también, ahorita no es hemovitrio. Claro que los dos hagan hemovitrio al mismo tiempo. Uno se les da un poquito antes que el otro, hemovitrio. Y te dice, ¿cómo es la visión borrosa? Yo veo borroso con los dos ojos, ¿no es cierto? Si yo veo nítido como este y borroso como este. ¿Ves? Borroso con los dos. Acá, dice, no veo bien con este, no veo nada. Veo todo rojo. ¿Y tú qué dices? ¿Qué dices? Te lo dije. ¿Te acuerdas? Te lo dije. ¿Verdad que me recuerdas? Te lo dije. Doctor, te lo dije. Yo te dije. Es una vaina, es hemorragia limpia. Esto es lo que hay que evitar. Esto es lo que hay que evitar. Acá, la hemorragia limpia. Delante esta vez de la retina. Ahora sí impide el paso de la luz. Ya no puedes verlo. Ese es el problema de la retinopatía. Del hemovitrio. Es un sangrado severo. Los sangrados de antes, sangrados pequeños. Esto es un sangrado grande que desgarró la retina y permitió que la sangre llegara al vitrio. Y tengo un nuevo cielo. Lo que ocurre a veces es habitual, esta sangre se puede reabsorber. Cuando veas el hemovitrio, bueno, ¿qué hago con nada? Descansa, sale de la casa, descansa. Poco a poco se aclara, y efectivamente poco a poco se va aclarando. No se aclara del todo, pero poco a poco, 2 semanas después, ¿qué tal? Ahora veo un poco mejor. Pero un poco, sí, pues en realidad se va aclarando la imagen. Otras veces el sangrado queda y aparece una proliferación de tejido fibroso. Que a veces está ocurriendo en el estómago, y este tejido fibroso, ustedes saben lo que es una herida y tiene una cicatriz. Ustedes tenemos escrito Aquiles y la cicatriz. ¿Cómo es la cicatriz? ¿Cómo es? ¿Es un tejido como la piel normal o es un tejido más duro, más fibroso? Tejido fibroso. Ese tejido tracciona. ¿Qué tracciona? La retina. Mira acá. Esta retina lateral está traccionada. Esta es la retina, se está desprendiendo la retina. Desprendimiento de la retina. Falta así. Retina que se desprende, retina que no funciona. ¿Sí? Eso es lo que hay que evitar en una persona con diabetes. Eso es lo que hay que evitar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Has visto toda la evolución. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con fondos de ojo, espantoscopio. Antes sacar el día espantoscopio. Ya la verdad no vende nada, ¿no?
no venden estetoscopios, venden acá originales, Riester, tensiómetros, Well Charlie, vendía de la facultad, la señora Clementina, que en paz descanse, ella vendía, de la facultad, de la PAMS, ¿era la PAMS? Que vendía. Pantoscopios preciosos, originales, a precios simbólicos prácticamente. Ahora no venden libros originales ni nada que ver. Bueno, con ese pantoscopio hago fondo de ojo directo, veo el fondo del ojo. Lo que hace el oftalmólogo es una oftalmoscopía indirecta, que es mucho más, es mejor que la directa. Con la directa se agarra el pantoscopio y miras el fondo del ojo. Con la indirecta es un lente que se pone el oftalmólogo con un frontoluz y una lupa ahí. Con esa lupa puedes ver retina lateral y retina central. Esta es la que mejor diagnóstico me hace el oftalmólogo, más capaz que nosotros. O biomicroscopía, que todavía que no tenemos. Así se hace el diagnóstico, sabiendo que la enfermedad es asintomática. Habrá que hacer controles frecuentes, ¿verdad? Claro, controles frecuentes. ¿Cuál es la terapia? Lo que han visto les parece feo, pero para mejores, acá sí se cumple ese dicho, más vale prevenir que curar. Ah, sí. Cuando la retinopatía va al oftalmólogo es cuando ya hay retinopatía proliferativa. Retinopatía proliferativa. Ahí ya va al oftalmólogo. Y te saca un montón de plata y encima la visión no va a ser la de siempre. Entonces, ¿qué es mejor? Prevenir. ¿Cómo es el tratamiento de la retinopatía diabética? Glucosa normal. Sí. Presión normal. Colesterol normal. Más actividad física. Recuerda los resultados, ¿cuáles son los factores de riesgo para la diabetes? Hay gente que hace la diabetes a pesar de eso y luego sigue con su sobrepeso y ya está con la diabetes. Oye, eso puede ser causa para que tu diabetes siga malográndose. Pero lo más importante es glucosa normal y presión normal en ese orden. Cuando tú tienes glucosa normal, se puede detener el avance de la retinopatía y te quedas en retinopatía, por ejemplo, preproliferativa o no proliferativa. Ya, y sigues viendo. Hasta el último, hasta el súper vas a seguir viendo. De eso se trata. Que no llegue a proliferativa. ¿Cómo evito que llegue a proliferativa? Glucosa. Pero cuando ya llegas a proliferativa, al oftalmólogo, porque glucosa normal ya no te sirve, hay que hacer más cosas. Y el oftalmólogo va a hacer fotocoagulación o va a hacer ¿cómo le llama este procedimiento? Vitrectomía. ¿En qué consiste esto? Recuerdo cuando tienes sangre en la nariz y cae una y otra vez, ¿qué haces? Vas al otorrino para que te cauterice, ¿cierto? Te pone un electrodo, sale humo de tu nariz, pero ya no sale sangre. No, este es igual. No sale humo, por supuesto. Este es igual. Entonces, estos son disparos láser. ¿Láser dónde? En la zona de proliferación venosa, proliferación venosa arterial. Ahí. ¿Para qué? Para cauterizar ese vaso y no sangre. El objetivo es evitar el hemovítreo. Y como con el láser vas a llegar hasta la coroides, ¿a qué te llevas por delante? A la retina. O sea, con los disparos, ¿cuántos disparos sacan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cada disparo son $500. Sácale la cuenta. Pagan en promoción a la por $50 por. Y te bajó la retina. ¿Qué hay que explicar al paciente? Es, porque viene, pues, doctor, tengo mi retiro, me van a evacuar el paciente láser. ¿Qué pensaban que es el láser, no? Inteligencia artificial, que van a comprar un chip, ¿qué se pensar a la gente? Láser, piensen, es esperanza. La gente, a mí me da pena porque van con ilusión, me van a dar láser y les tengo que hacer pinchar globos. ¿Sabes qué? Cuando te van a disparar, parte de tu retina se va a ir con cada disparo y tu visión no va a ser la misma después. Ya no va a salir igual que antes. Es decirle eso al paciente. No va a ser igual que antes. Mira acá. Acá hace falta disparar o no. Claro, está empezando, acá hay un hemovítreo. Para poder disparar, ¿necesito ver la retina?
¿Sí o no? ¿Quién dice no? Para poder disparar, necesito ver la retina, ¿sí o no? Cambio la pregunta, ¿ya? Para poder manejar moto, necesito ver la pista, ¿no? Ver la pista. Claro, pues, igual acá, para poder disparar, tengo que ver la retina, chicos. Tengo que ver la retina. Imagínense que el ojo está así. Vamos a hacer, ¿no? La pregunta que tengo que hacer. Imagínense que el ojo está así. Así. ¿Vas a disparar? No puedo ver. Tengo que esperar que la sangre se absorba. O hay que hacer otro procedimiento previo que se llama vitrectomía. Para poder disparar, para poder hacer este tratamiento, necesito verlo. Para ver, tengo que limpiarlo de la sangre que estaba dentro de la retina. Por eso, los disparos láser, la fotocoagulación que se llama esto, se hace antes de la hemorragia vítrea, para evitar la hemorragia vítrea. Antes se hace. Se debe hacer antes, para que no estés haciendo vitrectomía. ¿Qué es vitrectomía? Esto. Le pones un. Se ve mejor acá. Este es el mejor. Punzas la carótida, la esclerótica, el costado y el otro. Por uno, absorbes el vítreo con sangre, el vítreo manchado, y por el otro, al mismo tiempo, pones un vítreo artificial. Eso es vitrectomía. El paciente tiene vitrectomía y ahora, ¿qué tal? Doctor, me has colado, estoy viendo normal, claro, se ve como antes. Esa gracia, doctor, espera, ahora vienen los disparos, todavía no agradeces. Ahora vienen los disparos. Hago eso, haces eso. Los oftalmólogos inyectan una sustancia acá que se llama Avastin, que es una prostaglandina. No me gusta lo que pasa con un colega que ponen esa sustancia para qué? Para que los vasos no sangren. Porque no sangre Avastin. Y le ponen Avastin ¿verdad? Pues, ese es la vitrectomía. Le ponen el Avastin cuando está. Cambiar el plástico, que está muchas veces acá. Le pongo Avastin para que no sangre. El Avastin necesitas tratar a 200, 300 personas para que en una retrases el sangrado. No es un tratamiento efectivo. No es una terapia efectiva. No es una terapia mecánica. Ojalá una inyección acá dentro del ojo. No es nada complicado. Listo. Tratamiento. Bájate tus 2.000, 3.000 dólares. Cuesta caro y no sirve de nada. Es como el Congreso. Me cuesta un montón de plata y no sirve para nada, es perjudicial. Son unos parásitos que están ahí. Ya. Esto hay que hacer. Esta es la vitrectomía. Mira cómo se ve. Y ahora sí se ve mejor. Mira, incluso acá estaba fibrosando. Y ahora sí puedo disparar. Mucha vaina, ¿no? Mucha vaina, ¿no? Hay que disparar, mucha vaina, ¿no? No sé cuánto cuesta cada disparo, pero cuesta, no es barato. No es barato. Y encima no es tan efectivo. Porque tú ves así, antes de los disparos y tú ves con los disparos. Una parte que no vas a ver bien, no vas a ver igual. Y eso se ve más de noche. Porque de noche hay menos luz. Y de noche tú ves así, antes de los disparos, después del disparo. Y por eso has pagado un montón de plata. Porque el CIS no te cubre. Un montón de plata. Me han estafado. Voy a pagar un montón, avísame. Papá, ¿para qué me disparas? Para que no hagas hemovitrio otra vez. ¿Y qué creen que puede pasar? ¿Podrá repetirse el hemovitrio? De repente se repite. Entonces, repito, ¿cuál es la terapia? Glucosa normal, presión normal. No hay que esperar que haga retinopatía proliferativa. No hay que esperar. Ya, chicos. ¿Preguntas? Doctor, una consulta. ¿En cuánto tiempo, digamos, puede avanzar desde la etapa no proliferativa? Es una buena pregunta y la respuesta es variable. Los niños dicen 5 años, 10 años. Depende de la intensidad de la hiperglicemia. Depende de la intensidad. Claro.
Depende más de la duración, pero también depende de la intensidad. Gente que viene con 300 y se mantiene en 300 debe avanzar más rápido su metaneuropatía que gente que viene con 150. En los dos avanza, en uno va a avanzar más rápido. En el hipertenso avanza más rápido, avanza más rápido. En el obeso avanza más rápido, avanza, son muchas variables. ¿Qué es lo que yo veo que hay en promedio? Yo diría que pasan de estadio a estadio en 3 a 5 años. Pero es muy relativo. Hay gente que saca a la vista, hay 20 años con su diabetes y no avanza la retinopatía, no con la retinopatía, ahí no hace. Bien relativo. ¿Otra pregunta? ¿Recuerdan el edema de cristalino? Es otra cosa. Yo les hago una pregunta. Para que viene un sujeto con diabetes y un tipo con diabetes y que ahí se va al oftalmólogo o va al optómetra, quiero lentes nuevos y te piden una cosa más de 200. La medida que te voy a hacer te va a servir, pero cuando tu cosa baje, no va a servir. Por esa razón, cuando te van a hacer medición de la vista, tienes que ir con glucosa normal. Y teniendo con una glucosa normal de 2 semanas, por lo menos, y recién ahí vas a tener tu cristalino como siempre lo debiste tener. Y recién ahí te dan una medida que es también será correcta. Ahora entienden por qué no se puede hacer medición de la refracción con glucosas altas. Bueno, eso te lo pueden hacer. Eso te van a cobrar. Pero alguien que tiene un poco de ética puede decir, no, lo voy a hacer porque vas a estar baja tu glucosa. Si bien es chico la cantidad de pacientes con diabetes nuevos que yo veo, eso es un tema de investigación. La cantidad de pacientes que vienen con diabetes nuevos referidos por el oftalmólogo. Y no por retinopatía, sino porque vienen porque tienen visión borrosa. Y el paciente, por otra cosa, no acude al consultorio. Hay dos números. Él viene para que le baje la vista y le pueden hacer los lentes. Para eso va. Su diabetes no importa. Así somos. ¿Otra pregunta? Dime. ¿Qué nivel de glucosa se necesita para hacer o para que se empiece a hacer una microangiopatía? O sea, ¿hay algún punto de corte específico? Una microangiopatía. ¿Hay algún punto de corte, digamos? Teóricamente el punto de corte es 126. Claro, pero... Teóricamente. Ahora hay mucha información que dice que ese punto de corte, mejor dicho, que con glucosas de 110, 100, 90, ya puede haber engrosamiento temprano basal. Entonces, una persona que, digamos, es diabética, que esté compensada, digamos, que no tenga, digamos, una glucosa muy alta, ¿podría empezar haciendo microangiopatía? Poder, claro que sí, por supuesto. Ahora, el problema es que el que tenga microangiopatía no es problema. El problema es que la microangiopatía se agrave, se complique. Ejemplo, cáncer. Escuchen, le da un cáncer, no sé, pero un cáncer retroperitoneal. Y el cáncer no avanza, ahí se queda. Ahí se queda. ¿Te matará? No te va a matar. Vive con tu cáncer, hazte amigo, conversen juntos. Mientras no crezca, no pasa nada. Y a eso apunta la terapia del cáncer actualmente. A que el cáncer, por lo menos, no crezca. Tengo mi tumor ahí un gastrocitoma acá y no crece. Hay que se quede. El problema es que se complica. Mucho sueño. Estabas en trance, tú. Estabas en trance. Ayahuasca, ¿no? Vomitando de los ojos. Ya, otra pregunta. Retiramente es muy bonito. Bonito en el sentido de que no ha sido contaminado con la gran industria farmacéutica. Si se dan cuenta acá, ¿qué hay que hacer? ¿Hay algún medicamento? No, el famoso Bastín no funciona, por eso casi no se usa. Esta es glucosa normal, presión normal, cambios en el estilo de vida. Acá no hay mucha investigación porque no hay una farmacéutica detrás. Diferente a lo que ocurre en nefropatía diabética. Y antes de pasar al tema, yo les hago una pregunta a ustedes. Delegado, ¿tú te llamas? Brian. ¿Otro compañero Brian? ¿Qué se trata? ¿Están peleados?
Cuando yo te digo nefroprotección, ¿en qué piensas? Nefroprotección, ¿en qué piensas? Dime lo que piensas. No hay respuesta correcta, quiero saber lo que piensas. Generalmente sustancias o mecanismos que protegen al Ya sé. Ejemplo, ¿cuál? sistema renal. O sea, nefroprotección. Y un paciente te dice, doctora, quiero proteger mi riñón. Y tú le dices, le vas a prescribir un medicamento para proteger su riñón. ¿No me echas una nefrología? En cardio. Y Ecajuaras. ¿Opinas lo mismo? ¿Y Ecajuaras? ¿Y Ecajuaras? ¿No se han escuchado eso? Todos los han escuchado eso. Nefroprotección con Ecajuaras. ¿De dónde creen que sale ese concepto? Vamos a tocar un poquito sobre eso. Vamos a hablar de nefropatía de ver que hay en estos pequeños grupos. ¿Ya? Nefropatía de ver. ¿Ciego puede vivir? No. La retinopatía, imagínate que está ciego, no poder ver a la persona que quiere, no poder ver un atardecer con tus amigos, un árbol, qué sé yo, un bosque, la calle. Es una explicación de él, ¿ya? Es en él, es vivir en tinieblas, pero vives, sigues. La nefropatía de ver te puede matar. No vas a vivir, es una complicación potencialmente mortal. La retinopatía tiene fases, la nefropatía también. Y son fases que van en orden. ¿Ya? Tienen un orden. ¿Recuerda? No proliferativa, preproliferativa, proliferativa. Acá es estadio 1, 2, 3, 4, 5. Estadio 1. ¿Cuál creen ustedes que es el factor de riesgo? Hiperglicemia, si no voy a contar, ¿verdad? Va subiendo la glucosa y el riñón empieza a crecer y el riñón empieza a filtrar más. El riñón es más grande y aumenta el filtrado glomerular. Nefropatía diabética estadio 1. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? No es nada. Igual que la retinopatía. Empieza, no pasa nada. Y la gente acá te dice, estoy mal en el riñón. ¿Por qué? ¿Tú no escuchas eso? O sea, interno, estoy mal de los riñones. Pero que el paciente lo piense, no hay problema. Porque me lo diga el internista o el intensivista, ya me preocupo, ¿no? Es un paciente con nefropatía. ¿Por qué? Le duelen los riñones. Oye, ¿quién te enseñó nefropatía? ¿Quién te ha dicho que la falla renal duele o duele? No, bueno, lo que pasa es que tú tienes una lumbalgia acá común y corriente. Esa es otra cosa. El cólico nefrítico está catalogado dentro de los 10 dolores más intensos en medicina, junto con el dolor de parto, la pancreatitis, son dolores. He visto gente doblar, gritando, desmayar de dolor, gritando de dolor. Gente ahí, unos patos todos musculosos, soy machos alfa, con un dolor acá, gritando como niños. Es que es un dolor tremendo. Es un dolor tremendo. Oye, tu riñón, ¿qué signos haga? Ninguno, me duele la espalda, eso es otra cosa. Es una lumbalgia. Es una lumbalgia. Tu riñón está, ¿cómo me doy cuenta de esto? Puedo hacer un examen que se llama tasa de filtración glomerular o depuración de creatinina y me va a salir alta. ¿Cuánto es lo que más recuerdan? 80, 120 mililitros por minuto. ¿Recuerdan? La tasa de filtración glomerular o la tasa de depuración de creatinina ya aumenta sin ninguna repercusión clínica. O el riñón crece, una ecografía y renomeralia. Nefropatía diabética grado 1. Síntomas, ninguno. Sigue la hiperglicemia y aparece el estadio 2. ¿Qué significa el estadio 2? La hipertrofia renal y la hiperfiltración desaparecen. Vuelves a pedir su depuración de creatinina y de lo que estaba en 160 ahora está en 120. Está en 100. La hiperfiltración desapareció. Esa es una ecografía y la renomeralia estaba antes en 12 centímetros. Ahora está en 10. Desapareció la deformidad. ¿Síntomas? Ninguno. Nada.
tienes la oportunidad, habitualmente no se hace, de hacer una biopsia, vas a encontrar en la biopsia un aumento de la membrana basal glomerular. Eso no es. Pero obviamente la cabeza desde ahora que en la réplica de la nefropatía diabética no recurrimos casi nunca a la biopsia renal. Hay otras formas de poder diagnosticar con mucha certeza sin estar cortando y pulsando al paciente. Hasta acá que pasa el paciente, nada. Sigue con su hipervisión y aparece el estadio 3. Lleva el estadio 3, de ahí el nombre, nefropatía diabética incipiente. Para muchos, la nefropatía empieza, es incipiente, y aparece un fenómeno que se llama microalbuminuria. Apellido, persistente. Esa es la clave de la nefropatía diabética incipiente. Y obviamente la tasa de filtrado glomerular empieza a caer, discretamente empieza a caer. Tu creatinina es normal. No hay síntomas, porque la microalbuminuria es, ¿qué es micro? No hay orinas espumosas, no hay ningún síntoma. El paciente está normal, no siente nada. No siente nada. No aumenta la presión arterial. Está mal puesto esto. No aumenta la presión arterial. Está normal el paciente. Pero lo que tiene es microalbuminuria persistente. ¿Qué significa eso? Que aparece microalbuminuria en reposo. Eso es persistente. ¿Por qué es normal que tú tengas microalbuminuria en el ejercicio? Ahora viene Semana Santa, vas a comer 12 platos, y de esos 12 platos los 12 tienen carne, un montón de carne, ¿y qué crees? Vas a hacer microalbuminuria por comer mucho, por cometer pecado de gula en Semana Santa. O porque te da fiebre, por ejemplo. Entonces puede ser microalbuminuria. Hace sepsis, microalbuminuria. Va a salir. La microalbuminuria del estadio 3 es persistente porque hay microalbuminuria al reposo. Persistentes al reposo. Ahora ya lo van a ver una lámina que les voy a mostrar. El diagnóstico de nefropatía diabética estadio 3 es complicadito, difícil, no es fácil, es un proceso. Recuerden, ¿no? Microalbuminuria persistente. Entonces, para saber si un paciente tiene microalbuminuria persistente, ¿qué haces? El paciente tiene que ser un paciente ambulatorio, no es un paciente hospitalizado. Pues hospitalizado por cetoacidosis, por una neumonía, por COVID, por pie diabético, ¿qué crees? Vas a hacer microalbuminuria y erróneamente te van a decir nefropatía diabética estadio 3. ¿Por qué? Porque ha salido con microalbuminuria. Perdón, doctor, consejos internos. El paciente tiene neumonía y eso hace que esa prueba haya podido ser un falso positivo. No podemos confirmar que sea nefropatía diabética incipiente. ¿Entienden? Por lo tanto, esta prueba se hace en un paciente en ambulatorio, en reposo, que no haya hecho mucho ejercicio, que no haya comido mucha carne, que no tenga fiebre ni un resfrío, casi en condiciones basales, casi comatoso el paciente, como para la hipertensión y urina. ¿Y por qué es importante la nefropatía diabética estadio 3? Porque el paciente con diabetes per se ya tiene riesgo cardiovascular, ¿recuerdan? Cuando llegas a estadio 3, el riesgo cardiovascular aumenta de lo que ya estaba alta. Por eso es importante. Es importante hacer este diagnóstico. ¿Qué siente el paciente? Nada. Sigue con su glucosa alta, no le importa comer nuez, y llega finalmente al estadio 4, que se llama nefropatía diabética establecida. No es incipiente, es establecido. Y acá lo que tú tienes ya no es microalbuminuria, es una proteinuria marcada. Y el filtrado glomerular sigue cayendo más. Cae tanto, pero la creatinina no sube. Tú tienes creatinina y sigue normal. Pero acá sí puede haber proteinuria masiva. ¿Recuerdan el síndrome nefrótico? Eso es nefropatía diabética estadio 4. Y recuerdan que en el síndrome nefrótico puede haber más riesgo cardiovascular. Obviamente acá el riesgo cardiovascular es mucho mayor. El paciente sigue y finalmente aparece la nefropatía estadio 5 o la insuficiencia renal.
donde típicamente puede haber proteinuria o no, pero lo que hay es una creatinina que pasa de 2, o una depuración de creatinina que baja de 40, 45, 30. Y habitualmente, a partir del estadio 4, puede acompañar las lesiones de la retinopatía. La nefropatía y la retinopatía es como Dina Bolívar y Otarra. Van juntos. Juntos. Pues, si tienes un paciente que tiene insuficiencia renal por diabetes, hazle un fondo de ojo que te vas a encontrar con una retinopatía diabética preproliferativa o proliferativa. Simple, ¿no? Esto sí quiero que lo memoricen. ¿Cuándo es microalbuminuria? ¿Cuándo es macroalbuminuria? Aquí. ¿Cuándo es microalbuminuria? Lo normal es que en 24 horas tengas menos de 30 miligramos de albúmina por 24 horas. O hemoglobina minuto, menos de 20 microgramos por minuto. O este índice albúmina creatinina debe salirte menor de 30 gramos por miligramo, no es miligramos por gramos por miligramo. Esto es lo normal. Tú dices microalbuminuria cuando la cantidad de albúmina en hemoglobina de 24 horas es de 30 a 300 miligramos. O hemoglobina minutada de 20 a 200 microgramos por minuto. O si quieres, 30 a 300 gramos por miligramo. Proteinuria marcada es mucho mayor. Esto es microalbuminuria, esto es macroalbuminuria. Ya no lo voy a contar, pero está bien. Diagnosticar macroalbuminuria es simple. Empiezas haciendo un examen de proteinuria y hemoglobina de 24 horas, o si quieres haces este índice albuminuria creatinuria, o hemoglobina minuto, la referencia es esta. Basta que tengas una proteína en rango de macroalbuminuria, diagnóstico nefropatía diabética establecida, estadio 4. Para que digas estadio 3, tiene que estar en microalbuminuria. ¿Y qué más? Debe ser persistente. Este es el algoritmo para el diagnóstico de nefropatía diabética incipiente. Le haces microalbuminuria. Te sale positivo. Mira la pregunta que se hace del algoritmo. ¿Existe alguna condición que invalide la prueba? ¿Qué condición, por ejemplo? Fiebre, ejercicio, has fumado, qué sé. ¿O tienes alguna otra enfermedad? Sí existe. Trata esa enfermedad y repite. Por eso no se hace el diabético hospitalizado. Porque te va a salir un falso positivo. Si el paciente diabético hospitalizado tiene pie diabético y una urocepsis y en tremendo cuadro te sale proteinuria negativa, eso sí tiene valor. Para decir que no tiene, o sea, para descartar el cuadro, pero para darle el diagnóstico, la prueba no me sirve un diabético hospitalizado. ¿Tienes una condición? Repite la prueba, hace de nuevo la prueba. ¿Hay alguna condición que invalide? No hay condición. Repite la prueba en 3 a 6 meses. ¿Cuál era la condición de la microalbuminuria? Que tiene que ser persistente. Se confirma, empieza el tratamiento. Es un proceso, es largo. No es una sola prueba. Si se dan cuenta, mientras el diagnóstico de diabetes busca, son pruebas más sensibles, no importa el falso positivo, acá sí importa el falso positivo. Tienes que estar seguro de esta complicación. Yo con eso yo no estoy tan de acuerdo. Así dice, yo no estoy de acuerdo. Pero bien, empiezo el tratamiento. ¿Cuál creen que es el tratamiento? ¿Cuál creen que es la terapia? Y el KYR2. ¿No recuerda la nefroprotección? Y el KYR2. Eso dice en nefrología. Y el KYR2 acá no sirve para nada. Acá, ¿cuál es la terapia? Glucosa normal, presión normal. Eso protege mucho más al riñón que el IECA o la 2. Ojo, esa nefroprotección de los medicamentos estos es verdad.
Eso está demostrado. Pero es un efecto muy pequeño comparado con el efecto de la normoglicemia y de la normotensión. La nefropatía más es un diabético tipo 1. ¿Ya? Esta lámina es un diabético tipo 1. Empieza con la diabetes, aparecen los cambios funcionales que les contaba, aumenta el tamaño renal, pasan los años, aparecen cambios estructurales, pero todavía el paciente está asintomático renal, llega a la etapa de nefropatía diabética incipiente y aparece la microalbuminuria persistente y acá aparece hipertensión arterial. En el diabético tipo 1. En el diabético tipo 2, la hipertensión puede preceder a la diabetes. ¿Recuerdan? Puede ser hipertenso como factor de hipertensión antes de la diabetes. Pues esto no se cumple para el diabetes tipo 2. Que aparece hipertensión arterial típico del diabético tipo 1 en la etapa de nefropatía diabética incipiente. Pero el tipo 1 es el diabético menos frecuente. Si avanzando en la enfermedad aparece proteinuria, eleva la creatinina, diálisis. En el diabético tipo 2, ¿cómo es? Esta hipertensión puede estar acá adelante. Porque puede ser incluso más severo. Hay muchos pacientes que hacen síndrome nefrótico, una proteinuria marcada con creatininas normales. ¿Es insuficiente renal? No. ¿Tiene el riñón fregado? Sí. Ahorita es insuficiencia renal. Eso es lo malo del síndrome nefrótico. Listo. Vean que para el diagnóstico de insuficiencia renal tengo que encontrar la tasa de filtración glomerular. ¿Recuerdan esta fórmula? Esta fórmula es útil, pero de la forma en que la usamos, no sé qué tan útil puede ser. Yo tengo mis reparos, tengo mis dudas sobre esta fórmula que usan mucho mis amigos nefrólogos. Pero para empezar hay que usarla bien, por supuesto. ¿Qué significa usarla bien? Pesa pues al paciente, pésalo. Lo pesarás calato, pues, para ver su peso exacto. Lo ven al paciente ahí y le dicen, debe pesar 65, 70. ¿Qué es eso? No vas a aplicar la fórmula así. Le sacas la ropa y lo pones en la balanza y tienes el peso. Su edad es 12 años. No pues. Su DNI, pues, ¿qué edad tienes? Esos datos exactos. Recién la fórmula puede ser interesante. Pero, acá les hago una pregunta. Yo calculo que... ¿Cómo te llamas? Carlos. Tú estás pesando 70 kilos. Calculo. Pero tú has sido yo peso 65. Por ejemplo. ¿A quién le cree? ¿A mí que soy un experto viendo pesos aquí al ojo? ¿O a él que se ha pesado? ¿A quién le cree? ¿A mí no me cree? Claro, le crees a él, ¿no es cierto? Porque se ha pesado. Ya. Mejor que esta fórmula es la fórmula que hace el laboratorio. El laboratorio que mide, que hace la depuración de creatinina midiendo de creatinina y orina. Es un factor más. También usa peso, presión, peso, talla. El dato que trae el laboratorio es mucho más exacto que esta fórmula desde mi punto de vista. Puedo estar equivocado, creo que haré un trabajo de investigación para comparar ambas medidas, a ver en cuánto difieren o no difieren. ¿Hay que otro tema de investigación? Hasta que entonces, hecho el diagnóstico, hay que empezar terapia. Y ustedes ya saben cuál es la terapia: glucosa normal, presión normal. Y yo le pregunto, ¿vas a esperar a que el paciente tenga microalbuminuria para empezar el tratamiento? ¿Para empezar a buscar normoglicemia? No, ¿no es cierto? ¿Entendieron por qué yo no pido microalbuminuria? Engorroso y encima, no me sirve. Hay que documentar el caso, documentalo con tu plata, pues, no con la plata del paciente. Quiero saber si de microalbuminuria, hazlo con tu plata. No me gustan esos médicos internos, piden pruebas que no me alteran ni el pronóstico ni el tratamiento del paciente, me definen el diagnóstico, pero ahí me quedo. Porque era esta cosa, ¿qué era claro? Y ahora hay que ser economía. No hagamos eso. No en nuestra sociedad que esas pruebas cuestan tan caro, en gente que me gana menos de 500 soles al mes. No puede. No, hay que evitar el encarnizamiento. Así se llama. Yo no requiero esta prueba, yo no pido. Los chicos de la rotación ahora mismo, yo no pido esta prueba.
no la necesito, no me altere el tratamiento porque lo pedí. Ya. Tratamiento. Y vean, acá sí hay con la nefropatía diabética, ya acabamos, ya vamos a 5 minutos. Con la nefropatía diabética empezó, a mí me gusta mucho, la medicina basada en evidencia. No me gusta, sí me gusta. No me gusta. Claro que se está mal utilizando la medicina basada en evidencias. ¿Por qué? Acá os cuento un cuento. La medicina basada en evidencias, no les voy a han hecho 3 talleres seguro de medicina basada en evidencias, los médicos somos adictos a la medicina basada en evidencias, ¿sí o no? ¿Qué médico no sabe? Medicina, no está en evidencia. La evidencia requiere estudios multicéntricos, ¿no es cierto? Multicéntricos, doble ciego, qué sé yo, en varios, con miles de pacientes. ¿Quién tiene acceso a poder generar una información así? ¿Ustedes en nuestra tesis? La universidad con los recursos que tienen, la Cayetana Heredia podrá ser, que es la mejor universidad en ciencias de la salud, porque investigan más, ¿verdad? No, no se puede, es costosísimo. ¿Quién sí puede alcanzar eso? La industria farmacéutica. ¿Sí? Ese es mi punto de vista, por si acaso. Alguien va a decir, no, ¿cómo se sigamos hablando así? Para mí, la medicina basada en evidencia fue una creación de la industria farmacéutica. Ese es mi punto de vista. Bueno, y dice así, nivel de evidencia es demostrado que la glucosa normal previene el avance de la nefropatía diabética y que la presión normal, no importa con qué, puede ser con cáncer colonista, puede ser con diuréticos diacídicos, por lo que quieras, logra controlar presión, previenes o enlenteces el avance de nefropatía diabética. En tercer lugar, y bien atrás, IECA y alarocitos, estos IECAs, sí de hecho generan nefroprotección. ¿Cómo? ¿Alguien sabe cómo? La proteinuria per se es dañina al nefrón, porque la proteína tiene carga negativa y cuando se filtra daña al riñón. Son fármacos antiproteinúricos, ¿nunca has escuchado eso? Son antiproteinúricos. ¿Cómo hacen eso? Arteriola aferente, arteriola eferente. Lo que hacen es una vasoconstricción de la aferente con vasodilatación de la eferente. Por lo tanto, ¿qué cosa cae? La presión de filtración. Si la proteína no pasa, se va de largo. Ese efecto antiproteinúrico, cuando tú tienes proteinuria masiva en rango nefrótico, más de 1 gramo en 24 horas, es un efecto despreciable. Más visible cuando los YKA-2, cuando el paciente tiene glucoalminuria, ahí, y tienes glucosa normal, y tienes presión normal, recién busca el YKA-2. De hecho, el YKA-2 son los antihipertensivos de elección de pacientes con diabetes. Son de elección. Pero si tú tienes un paciente con amlodipina y tiene presión normal con el amlodipino, estás protegiendo el riñón. ¿Por el amlodipino? No, por la normopresión. ¿Sí? Nivel de evidencia A. Nivel de evidencia B. Estudios de cortes, casos control. Nosotros, en el mejor de los casos, como universidad, podemos llegar a este tipo de estudio. Tremendo esfuerzo por hacer este tipo de información. Cuando hay nefropatía diabética, una dieta hipoproteica protege al riñón. Eso es lo que dice Rusk, un paciente que tiene diabetes. Nivel de evidencia, ¿ven? Nivel, ya no es ni nivel de evidencia, es consenso de expertos. ¿Qué dicen los expertos? Lo que vean. Esta es una pregunta y para terminar. Una vez un compañero vuestro en una tesis que recuerdo mucho, sacó un concepto, no sé, pues este asunto es así. En mi estudio, en mi tesis salió que esto es así. Y uno de los curas le dijo, perdón, señor tesista, señor bachiller, eso no es así. En mi experiencia, eso no es así. El chico, pero a mí me sale así. Bueno, en mi experiencia, no es así, es asado. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? El experto que era el jurado, que estaba hablando de su experiencia,
o el tesista que estaba hablando de su evidencia. Evidencia a nivel D seguramente, nivel C seguramente, pero evidencia al fin. O sea, la experiencia no es evidencia. ¿Entonces? La experiencia no es evidencia, eso también es verdad. Yo creo, por ejemplo, que cuando uso antitiroideos, y uso poca dosis, tengo menos riesgo de granulocitosis. Es lo que yo creo, es lo que he visto. Pero tú vas a diferentes estudios, todos te dicen que no depende de la dosis. Mi experiencia es una cosa, la evidencia de muchos estudios es, y la medicina basada en evidencias, la evidencia que tiene un respaldo en un estudio tiene más valor que una experiencia. Entonces, la experiencia que adquirimos con los años, si lo podemos transformar en evidencia y un trabajo de investigación, el favor enorme que nos hacemos. ¿Qué dicen los expertos? Porque de esto que ustedes ven acá, hay estudios, pero no hay estudios de nivel de evidencia B ni nivel de evidencia C. ¿Por qué? Porque esto cuesta. Y acá no hay una farmacéutica que está detrás del estudio para podértelo pagar. ¿Qué dice? El diabético tipo 2, cuando le haces el diagnóstico, ya puedes ir buscando microalbuminuria. Recuerda que pueden tener complicaciones crónicas al diagnóstico. En cambio, el diabético tipo 1 diagnóstico no, porque tiene un tipo de enfermedad. A este hace microalbuminuria a los 5 años. Eso dicen los expertos. Monitoriza el potasio si no usa YK2. De hecho, cuando tú usas YK2, el potasio sube. Y si tiene falla renal, el potasio puede subir más. Cuidado. Es un paciente que ya tiene falla renal y YK2. Cuidado con el potasio, chulo, cuidado. Despacio, despacio. Si no le das YK2, considera beta-bloqueados o calcio-antagonistas. Si el paciente no tolera, con mucha tos como llega. Yo les digo, no soy experto, pero estas evidencias generan recomendaciones. Recomendaciones. No generan leyes. Generan, se recomienda, dice la ley. Efectivamente, se recomienda. Yo le recomiendo, si yo la presión no importa con qué, ¿ya? Con keto, con mate de sabio, tiradilla, no sé. Y la presión es normal, con esa presión normal proteges. Eso es lo que dice. Entonces, terapia de nefropatía, glucosa normal, presión. Restringir la proteína de la dieta. Y nada más. Hay que evitar llegar a nefropatía de grado 5, por supuesto. Cuando llegues a grado 5 o a grado 4, cuando hay proteinuria masiva, ¿qué vas a proteger? Y que ahora 2 no sirve de nada en ese momento. No protege nada. ¿Lista?